del Señor. Y cuando hablamos de espíritu, cuando dice aquí, no crean a todo espíritu, esa palabra está hablando en sí, para que podamos entender, hablamos por igual de personas, en las cuales vamos a ver aquellas cualidades determinadas que esa persona puede llegar a tener o las características que pueda tener. Entonces, cuando dice allí, prueben los espíritus, está hablando, prueben las características, prueben aquellas cualidades que pueda tener esta persona. Si encajan o no con lo que Dios está diciendo en su palabra. Porque fíjense, en el mandato es no crean, no crean. Si están escuchando algo contrario, no lo acepten, deséchenlo inmediatamente, es lo que Juan está diciendo aquí. Tiene que ser de inmediato. Y las enseñanzas, por ejemplo, podemos darnos cuenta, está basado ya sea en un hombre natural, y cuando hablamos de un hombre natural es que no ha recibido a Cristo Jesús, no está sujeto al señorío de Cristo Jesús, puede agarrar la Biblia, puede empezar a interpretarla como a él se le dé la gana, y por lo tanto, como dice Pablo allí en 1 Corintios 2, que no entiende las cosas de Dios, ¿sabes por qué? No las puede discernir porque no pertenece a Dios. Y Pablo dice que aquellos que actúan de esta manera tienen la mente entenebrecida, tienen lo que es la mente oscura, porque siguen, dice Pablo a Timoteo, siguen doctrinas, enseñanzas de demonios y espíritus engañadores. Por eso hay que tener mucho cuidado. ¿Sabes? Hay algo que a mí me llama la atención en cuanto a esto. En Hechos 17, versículo 11, Pablo está enseñando en una sinagoga allí en Berea. Y lo lindo de estos hermanitos es esto. Ellos escuchaban, nos dice la palabra, que recibían la palabra con toda solicitud, pero sin embargo después dice que la escudriñaban cada día, meditaban cada día para ver si lo que Pablo había dicho era verdad o no, si era así o no. Algo que debemos de notar es lo siguiente, ¿sabes? Satanás no solamente quiere oponerse a la iglesia, la quiere engañar. No solamente presenta oposición, pero la quiere engañar. Ahora, ¿cómo hace esto? Pablo le dice a la iglesia en Corinto que Satanás se disfraza como ángel de luz. Y dice, también tenemos que entender una cosa, que sus ministros se disfrazan por igual. Comienzan y se especializan en desarrollar lo que son mentiras que niegan las verdades bíblicas. ¿Saben? Yo no sé si ustedes han leído la historia del caballo de Troya. El caballo de Troya, los griegos fueron a Troya, estuvieron muchos años tratando de conquistar esta ciudad y no podían. Y a uno se le prendió el foco de decirle, vamos a regalar un caballo gigante de madera. Los de Troya lo aceptaron como un símbolo de victoria. Se meten adentro, pero ¿qué pasó? Adentro de ese caballo habían soldados que cuando vieron que todos estaban bien borrachitos, salieron allí, abrieron las puertas y Troya quedó destruida. Hay una meta de parte del enemigo, es causar el engaño. El asunto es que Juan está diciendo aquí, hay muchos anticristos, hay muchos falsos profetas que ya están por el mundo, que ya han dado comienzo desde el tiempo de Jesús hasta entonces. ¿Y qué vemos? Vemos televisión, vemos radio, vemos las librerías, llena de lo que es absoluto error y contrario a lo que dice la palabra de Dios. Lo triste de todo es que Pedro nos dice esto, que entran encubiertamente herejías destructoras, negando al Señor. Como les digo, Jesús advirtió que tuviéramos cuidado con los lobos que se disfrazan de ovejas, que no fuésemos engañados. Miren que en los últimos tiempos van a venir muchos que van a engañar en mi nombre. Y lo repite 5 veces allí en Mateo 24. No se dejen engañar, no se dejen engañar, no se dejen engañar. ¿Sabe? Vamos a ir a Tito en el capítulo 1 y versículos 7 al 11. Tito, allí al ladito de Timoteo, las cartas pastorales que se le llaman. En Tito
capítulo 1, versículos 7 al 11. Y vean lo que dice en cuanto a lo que Pablo desea con aquellos que están enseñando en la iglesia. Porque es necesario que el obispo sea irreprensible como administrador de Dios, no soberbio, no iracundo, no dado al vino, no pendenciero, no codicioso de ganancias deshonestas, sino hospedador, amante de lo bueno, sobrio, justo, santo, dueño de sí mismo. Ve el versículo 9, retenedor de la palabra fiel tal como ha sido enseñada, para que también pueda exhortar con sana enseñanza y convencer a los que contradicen, porque hay muchos contumaces, habladores de vanidades y engañadores, mayormente los de la circuncisión, a los cuales es preciso tapar la boca, que trastornan casas enteras, enseñando por ganancia deshonesta lo que no conviene. Ahora, encontramos tanto, estaba hablando de televisión. Saben, hay algo, hace unos años atrás, esta hermanita me dice, ay, que Joyce Meyer, que esto, lo otro. Yo dije, ¿sabes lo que Joyce Meyer enseña? A esa mujer, yo la vi personalmente en la televisión en sus programas porque quería ver, precisamente en ese momento que yo estoy mirando ese programa, está esta mujer así caminando y entonces hace... ¿Y qué quería decir eso? Yo decía, ¿qué es lo que está por hacer? Dice, ¿saben? Esperen un segundito porque un ángel me está susurrando el mensaje de lo que quiere que les diga. Y yo dije, Dios mío, ¿cuántas personas siguen las enseñanzas de esta mujer que no entiende ni papa lo que está enseñando en cuanto a la palabra de Dios? Y así puedo enumerar un montón. Segundo, versículos 2 al 6. Vamos a ir allá, en Primera de Juan 4. En esto conozcan el Espíritu de Dios. Todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne es de Dios. Y todo espíritu que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne no es de Dios. Y este es el espíritu del anticristo, el cual ustedes han oído que viene y que ahora ya está en el mundo. Hijitos, ustedes son de Dios y los han vencido, porque mayor es el que está en ustedes que el que está en el mundo. Ellos son del mundo, por eso hablan del mundo y el mundo los oye. Nosotros somos de Dios. El que conoce a Dios nos oye. El que no es de Dios no nos oye. En esto conocemos el espíritu de verdad y el espíritu de error. Mis hermanos, aquí estamos viendo la guía para probar los espíritus de aquellos que están enseñando. Ahora, 3 cosas. Vamos a ver, número 1. ¿Confiesan que Jesucristo es el Señor? Número 2. ¿Manifiestan lo que son por medio de fruto o el fruto del Espíritu Santo en su vida? ¿Manifiestan esto? Y tercero, estoy mirando aquí en lo que dice Juan, es esto. ¿Está comprometido con la palabra, sí o no? Pues si tiene a Cristo como Señor, posee vida divina. Si tiene la vida divina, sigue y camina por medio de la ley divina dada por Dios, por lo que Dios está hablando. Si me aman a mí, aman mis mandamientos. Ahora, fíjense, número 1, confiesan que Jesús como el Mesías, versos 2 y 3. Todo espíritu que confiesa que Jesucristo, y esto es Jesús, Salvador, Emmanuel, Cristo, el título es un título que es Mesías, Jesús el Mesías. Y vamos a ver entonces si confiesa a este Jesús el Mesías por lo que es. Vayamos al primer capítulo nuevamente y leamos versículo 1 al 3. Porque vamos a ver qué es lo que confesamos como hijos de Dios. Es nuestro deleite. Te voy a decir una cosa. Evangelizar es uno de los privilegios más hermosos que podemos tener nosotros los hijos de Dios. Les insto a que se puedan registrar en la clase que va a dar nuestro hermano Jesse. ¿Por qué? Porque el que tiene a Cristo Jesús, el Mesías, vean esto, lo que era desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y palparon nuestras manos tocante al verbo de vida.
Porque la vida fue manifestada y la hemos visto y testificamos y les anunciamos la vida eterna, la cual estaba con el Padre y se nos manifestó. Lo que hemos visto y oído, eso les anunciamos para que también ustedes tengan comunión con nosotros, y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. La comunión con el Padre y con el Hijo. Jesús, como procede del Padre, mis hermanos, viene como la palabra viva. El Verbo encarnado vino para decirnos a nosotros lo que Dios le había mandado, Dios Padre le había mandado, lo que Él me dijo, es lo que yo le estoy comunicando. Y fíjense en que fue hecho carne por una razón. ¿Para qué? Para que podamos verlo, para que podamos escuchar aquellas palabras. Es uno en esencia con Dios Padre. No es que sea diferente, como están enseñando muchos en el día de hoy. Este Cristo es Dios, es uno con Dios. Y de acuerdo al plan del Padre, ¿qué era? Morir en nuestro lugar. ¿Qué más? Nacido sin pecado. Y por nosotros se hizo pecado. Pablo dice que debemos de confesar con nuestros labios que Jesús es el Señor y que resucitó. ¿Por qué? Porque confesamos con nuestros labios, ¿para qué? Para salvación. El Señor Jesús dijo esto en Lucas 10, versículo 16. El que me desecha a mí, desecha al Padre que me envió. Juan dice que tengan mucho cuidado porque han surgido muchos anticristos. Muchos han estado activos desde los tiempos del Señor Jesús, y a medida, como estaba diciendo, que vengan sobre nosotros los últimos tiempos, yo considero que estamos ya prácticamente pisando allí. Déjenme decirlo, voy a repetir, vamos a ver puntos claves en esta noche, el por qué estamos diciendo lo que estamos diciendo, y no es simplemente por crear temor, vamos camino a eso. Van a haber muchos que van a salir a engañar, y ese es el deseo que tienen, engañar a la gente. Por eso dice Juan, que sabemos que estamos viviendo los últimos días, desde el tiempo que Jesucristo ascendió. Mis hermanos, ya arrancó el tiempo, aquel reloj en el cual el Señor Jesucristo va a regresar. Ya lo tiene, ya tiene el minuto y el segundo establecido. Ahora vamos a ir a 1 Corintios 2, por favor. Vayamos a 1 Corintios 2. Y vayan conmigo versículo 12 al 16, por favor. Primera de Corintios 2, versos 12 al 16. Y vean lo lindo con respecto al qué es y qué no es. ¿Qué dice Pablo? Dice esto. Y nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo, sino el espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. Lo cual también hablamos, no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino las que enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. En cambio, el espiritual, vean esto, el espiritual juzga todas las cosas, pero él no es juzgado de nadie, porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién le instruirá? Mas nosotros tenemos la mente del Señor. ¿Se dan cuenta? Acomodamos lo espiritual con lo espiritual, acomodamos las enseñanzas de Dios de acuerdo a lo que Dios está diciendo en su palabra. Pablo dijo esto, lo dijo de una manera bien fuerte. Si viniera un ángel o cualquiera persona que predicase un evangelio distinto al que nosotros estamos predicando, sea anatema o sea maldito. Muchas religiones se han originado con el fin de extraviar a la humanidad. Tienes que ser bueno, el poder de la mente. Si tienes poder sobre tu mente, vas a ser rico, vas a hacer esto, vas a hacer lo otro. Quitamos a Cristo como Señor de nuestras vidas.
Por eso es tan importante, les voy a decir, por eso la responsabilidad es bien grande para aquellos que quieran enseñar la palabra del Señor.